Saludos a todos, muy buen Nika Nash, buen aquí ahora estamos en este programa especial, arrancando justamente por esta fecha importante, y también es inicio de trecena, en un momento les comparto la pantalla, pero bueno, estamos aquí con Omey, ¿en dónde estás? ¿Qué tal? Sí, pues seguimos acá todavía en Chan Santa Cruz, en Felipe Carrillo Puerto, Balamná, y pues sí, hoy es el día de pues digamos, donde culmina la fiesta en esta zona, aunque sabemos que en cada lugar donde hay un santuario, pues hay fiesta, ¿no? Son días en los que termina en un lugar, empieza en otro y así, ¿no? Es como un momento pues que se caracteriza por la fiesta. Y pues sí, vamos a hacer es una transmisión especial porque vamos a hacer la lectura de un texto maya. Un compañero nos va a hacer el favor de leerlo tanto en maya y después vamos a hacer algunos comentarios en español, no intentando que no sea tan largo porque sí es un texto medio largo, pero sí, es muy interesante cómo pues, se reconoce luego la literatura de estos textos y en su momento pues, nos han platicado que pues eran textos más bien con una característica de hermética, ¿no? Que no se podían como ofrecer a cualquier persona, sino que tenía que pasar por ciertos filtros, digamos, para ser parte de la comunidad y tener acceso a la información. Pero en ese sentido, pues también pues las traducciones sirven en este momento para actualizar, digamos, la difusión, porque también es algo que se está perdiendo, ¿no? Y que si no se empiezan a hacer ese tipo de actividades, pues con el tiempo pues se corre el riesgo de que o se vendan o se pierdan o la información pues sí se empiece a perder, ¿no? Entonces, por aquí andamos. Vamos a presentar ahí el día de hoy, ¿no? También estamos en inicio de trecena también. Exacto. Trecena de Águila, un momento muy especial, pero antes quería comentarte algo, saludar primero a todos los que nos están viendo y a ti en particular, Omey, y a los compañeros que andan por allá, a Jenny y Muy. Es muy admirable que ustedes vayan con esa fidelidad a la fiesta de los mayas. Te tengo unas preguntas. Bueno, primero una observación. En efecto, esta literatura se pasaba por filtros para que no llegara a cualquier mano, ¿verdad? Porque en esa época hacía falta tanto, la pasaron por filtros que se perdió. No es que se vaya a perder, que se perdió por mucho tiempo, casi un siglo, y ahora se está rescatando. Y esto es una llamada de atención a todas las personas, comunidades particulares que conservan literatura anahuaca. Bueno, una cosa es defender, cuidar, proteger y darle sacralidad a esa literatura y otra cosa es distinguirla. Mi eh, impresión es que lo que ustedes van a hacer hoy es lo mejor que se puede hacer con esta literatura. Leerla en un contexto sacramental para que quede claro que es literatura sagrada. Pero no, sagrado no quiere decir que tenga que ser escondido. De hecho, ¿para qué sirve lo sagrado si no es para sacralizar la vida de la sociedad como un todo? Así que todo el mundo tiene derecho a escucharla. De hecho, este libro que van a leer, usted dice varias veces, como 4 o 5 veces, lo dice con mucha insistencia. Esto es para que todos lo lean y lo escuchen. Dice, los que no saben leer, por lo menos lo escuchen. Todos. Así dice quien inspiró ese libro y yo creo que también vale la pena honrar el intento original de este libro sagrado. Ahora, preguntas para ustedes. ¿Puedes platicarme un poquito más o platicarnos a todos sobre qué es lo que están ahorita mismo conmemorando ellos allá? ¿Por qué esta ceremonia de comida y demás? Pues desde el 30 empiezan a preparar la comida y luego entonces es uno, dos y tres. el- se da le llaman el matam, ¿no? La comida colectiva y se reza. También está en el templo, meten la comida, ¿no? Encarambada, tocando mayapash y pues la comida se reza y después se reparte entre los asistentes. Eh, en realidad, pues es en relación a la Santa Cruz, ¿no? Es el día Es de la comunión. festividad de la Santa Cruz. Ajá. A ver, no es un banquete profano, es comunión. Es comunión, sí. Y es un platillo que solamente hay, más bien, varios platillos solamente se consumen en esta fecha en específico. Ya, No es como para consumirla no es cada en el año. resto del año. Claro, es algo especial porque es un momento en donde se consume nada más ese tipo de comida. Y pues sí, ¿no? Desde que llegamos nos ha tocado estar pues, asistiendo a otros lugares, otros poblados, a Tusic, hemos ido también a lugares, ayer fuimos a Xulá,
pues sí, contactando con el ambiente cultural, artístico, sobre todo de la zona, que han visto el trabajo que hemos estado haciendo y pues se han interesado en tener contacto y conocernos. Entonces, pues sí, nos damos cuenta que al lugar a donde vamos, pues ya está el baile, ya está el matam, ya está pues sí, la fiesta, ¿no? Y todo es en relación a la cruz, ¿no? La festividad es para celebrar Ahora hablamos de la cruz, ya lo hablamos, pero habrá alguien que no lo haya escuchado. Este rito de la cruz que celebran hoy, ¿qué sentido tiene? Pues realmente el sentido que le dan a la cruz, pues representa pues, la historia, la resistencia, ¿no? Es lo que escuchamos, digamos, platicando sobre el tema. Se entiende, ¿no? Como un símbolo de resistencia y un símbolo, pues, que los organiza y que los mantiene unidos de algún modo, ¿no? Por eso se Es llama como cruz. lo que pervive, ajá. De hecho, platicando igual, digo, hay muchos criterios, hay muchos puntos de vista, ¿no? Nos decían que como tal, acá en la zona, muchas gentes no se asumen como cruzó, más bien que eso es una adaptación que se dio después de que la academia empezó a estudiar el tema y pues Claro. se les acuñó ese tema, ¿no? De los de la cruz, los cruzó. Y, Pero y, más bien, y para ellos, ¿quiénes son los cruzop? Ok. eh, pues más bien la referencia es en base a la guerra, ¿no? Le llaman la guerra social maya. Son a los que participaron en esa guerra y los que descienden de esos pues, Justamente valores. John preparó unas fotos con ayuda de ella, unas fotos originales. Por si quiere irla poniendo, porque vamos a hablar un poquito de los cruzop. Para quienes las vean, son fotos tomadas en el siglo XIX y ahora arregladas con ella, obviamente. Y es para mí una alegría ver cómo la tecnología finalmente se pone al servicio de, del rescate de las raíces. Pues más, quién iba a pensar que habría fotos del siglo XIX ahora todo color restauradas con detalles incluso que no se ven, son un borrón en el original, pero la IA sí lo supo detectar. Eh, Volviendo al tema de los cruzos, efectivamente, desde el punto de vista de la guerra de casta, vamos a decir la guerra de independencia de Mayap, que fue el verdadero concepto, los cruzos son los que se alzaron y los que continuaron la guerra incluso ya después de que no había batallas con armas, pero la continuaron como un estado de resistencia hasta tiempos bastante recientes. La última carta del Santo Almá que yo he visto es del año 63, si mal no me acuerdo. Es decir, más de un siglo después de haber empezado la guerra de casta, seguían en actividad. Así que desde ese punto de vista tienen razón. Por otro lado, también tienen razón los académicos, los historiadores que le llaman a todo el grupo Cruzop, porque finalmente el nombre genérico ayuda a identificar un grupo con respecto a otros. Y pues lo que une a todo ese grupo, se consideren o no Cruzop, es el culto Cruzop, el culto que se desarrolló en torno al tema de las tres cruces. Ayer ya hablamos que esas tres cruces que ellos, vamos a decir, que adoran y conmemoran, en realidad son herencia de tres cruces anteriores de piedra, que a su vez viene una tradición todavía anterior de tiempos prehispánicos. Ahora, volviendo al tema de las cruces, ¿qué entienden ellos desde el punto de vista cosmológico? ¿Qué entienden los mayas de hoy desde el punto de vista cosmológico? Es decir, ¿se dan cuenta que la cruz es un fenómeno cosmológico o solo lo ven como acto religioso? No, bueno, hasta donde yo he podido platicar, la verdad es que no. De hecho, pues es que precisamente la narrativa se va generando en base a lo que los investigadores plantean y en donde se han enfocado sobre todo los investigadores es en la cuestión antropológica, en la cuestión histórica y en la cuestión pues de la lucha, ¿no? Sobre todo de la lucha armada que representó en su momento. Entonces, los detalles más, digamos, pues más cosmológicos, ¿no? De contenido, digamos, pues que requieren más un estudio distinto, un enfoque, la verdad es que no lo hay, no pasan, ajá, más bien, y digo, no hemos encontrado, la verdad, tampoco esa, no, digo, platicando con la gente, no nos hemos encontrado tampoco con esa información, ¿no? Quizás sí exista, porque pues como hemos visto, pues la cruz está representada desde hace
miles de años, ¿no? Sí, Pero además en las últimas copias de los chilames está muy claro ese conocimiento. Así que sí, por lo menos hasta mediados del siglo XX sí lo conocen y debe haber viejos todavía que se dan sí, cuenta. sí, pero también no hay chilames, o sea, no son accesibles. Justamente lo que nos ha podido también abrir las puertas aquí, pues es que hemos llegado a regalar el chilam balam, ¿no? Sí, Que lo reconocen como suyo, como un texto de importancia. Y lo que nos dicen es eso, ¿no? De que pues no hay, o sea, no hay dónde acercarse a esos libros, porque pues lo que mencionamos al principio, pues eran resguardados, eran ciertos filtros y demás, había una persecución en su momento, pero no sé, pasa algo chistoso, les comparto algo que yo también me he dado cuenta en mi hacer laboral, ¿no? Saliéndome un poquito del tema, pero también tiene que ver. En sí. los ochentas, yo me dedico a las abejas, ¿no? A la apicultura. En los ochentas hubo un tema que se le llamó la africanización. Hicieron experimentos en el Amazonas, se les escaparon las abejas del experimento y empezaron a colonizar todo hacia arriba, ¿no? Antes de llegar a Estados Unidos, hubo políticas para exterminarlas, ¿no? Pero a lo que voy, lo menciono esto, porque se quedó ese estigma de las abejas asesinas. Entonces hoy en día llamas porque ves una abeja, una colmena cerca de tu casa y lo que es el protocolo es exterminarlas, a pesar de que ya se cambió la genética porque hubo un cambio de matar la reina, ¿no? Para cambiar una Claro. reina europea y que se pudiera hacer el manejo de la abeja, ¿no? Entonces yo siento que es lo mismo, se queda como el estigma, ¿no? De que son textos prohibidos, de que son textos con una carga, una Sí, herida, al final de cuentas fue sí, es una herida abierta, ¿no? Entonces, tocar la herida duele a veces, ¿no? Y hacerlo de una manera no, no delicada y de una manera poco empática, pues inclusive puede resultar hasta ofensivo, ¿no? Es un tema delicado. claro, claro. Entonces, nosotros nos hemos metido aquí y a tocar estos temas porque lo respetamos mucho, porque somos muy sutiles y muy Sí, claro. empáticos al respecto, pues más bien notamos la carencia, ¿no? Porque nosotros también detectamos esa carencia en nuestra zona, ¿no? Que digamos somos de la zona Nahua, ¿no? Y hace rato me preguntaron, por ejemplo, ¿no? ¿Y ustedes cómo se identifican? ¿Quiénes son, ¿no? ¿Cómo se asumen? Y pues yo mencionaba que tolteca, ¿no? Como digamos en términos de la iglesia tolteca y demás, pero pues más bien yo pensándolo, reflexionándolo, tolteca más bien es algo que se reconoce cuando partes, ¿no? Los frutos, ¿no? Los frutos te definen realmente si fuiste o no tolteca, ¿no? Claro. Cuando partes. Y más bien ahorita somos más iguales, ¿no? Fue lo que me Ujú. pude como regar a Es decir, en pensar. transición a los toltecas o en En esperanza de transición toltequidad. Sí, la esperanza, así es como un ideal, ¿no? O sea, ujú. pensándolo de ese modo. Y pues también aquí encontramos el Macehual, ¿no? El Macehualó, ¿no? Ese concepto clave que nos Como ideal. identifica, que nos hermana y que nos permite también pues desarrollar un programa de actividades, ¿no? De que pues, más bien es el trabajo y es la convivencia y es el Claro. trabajo pues, que rinde frutos, ¿no? Porque vamos a ser toltecas, ¿no? Queremos llegar a que nuestros frutos nos definan, ¿no? Más allá de nuestras aspiraciones y más allá de de lo que podamos hablar, ¿no? Los hechos, ¿no? Ujú. Así, la práctica. Oye, volviendo al tema de la lectura, ¿qué van a leer hoy? Pues trajimos la carta uno del alma, la carta uno. Van a ser fragmentos porque es muy larga, ¿no? Platicando Sí, con uf, el amigo que nos larguísimo. va a ayudar a leerla, él nos dijo, o sea, la verdad es que está vivo todavía porque son sus bisabuelos, sus tatarabuelos estuvieron presentes, ¿no? En las Sí, revueltas, en todo el conflicto. Entonces, nos dijo, más bien, pues les vamos a platicar un poco, les voy a platicar un poco de mi experiencia, ¿no? De cómo yo percibo el texto y después les leo unos fragmentos y pues ya claro. continuamos, ¿no? Para no hacerlo tedioso, para no hacerlo Sí, amplio, pero él también nos dice, ¿no? Que es una labor que pues nadie se había como imaginado que pudiera suceder, que surgiera y que está contento de que pues estemos también pues promoviendo, ¿no? Que se vuelva a leer y que se claro. difunda el conocimiento de estos textos, ¿no? Sí. Y, Para sí, los compañeros que nos escuchan, hay dos tipos de... Los mayas tienen dos libros sagrados. Uno que viene de muy atrás, tradicional realmente, que es el Chilam Balam, y que son, digamos, transliteraciones, copias que se hicieron a inicio de la colonia del siglo XVI a partir de documentos mucho más antiguos. Se ha podido demostrar, por ejemplo, que fragmentos de Chilam Balam aparecen
el Códice de París y en algún el Códice de Madrid también, que son documentos prehispánicos. Ese es un tipo de literatura, la chilámica, pero esa literatura se fue haciendo cada vez menos entendible porque está escrita en un maya antiguo y el maya ha ido cambiando con el tiempo. Entonces ya ahora se entiende muy poco. De hecho, estuve platicando con un ministro, un sacerdote de los mayas y me dijo que así de la lectura corrida de un chilambarán en maya solo entendía la mitad de las palabras. Entonces, lo cual es un llamado de atención, no es solo rescatar la literatura, hay que rescatar la lengua y las escuelas para que la gente pueda acceder a su libro sagrado. Justamente por eso, a mediados del siglo XIX, es decir, hacia 1850, ocurrió un fenómeno muy interesante y es que un vocero, se llamaba a sí mismo Tata. Tata quiere decir en maya, o quería decir en maya de aquella época, vocero, intérprete. Y él empezó a pasar mensajes que se nota que están inspirados en los chilames, pero ya con un maya más moderno. Y así surgió una segunda literatura sagrada maya que se llama Kilish Almaz-Tan, que quiere decir el libro de los consejos, Kilish el santo, Almaz consejos, Tan palabras, santas palabras de consejo si quieren. Ese libro se transmitió bastante por lo que estamos viendo. Pero con mucho secreto, porque en esa época te cazaban a tiros por tener este tipo de literatura. Ese fue el libro que desarrolló la guerra de casta. Ya cuando cesaron las hostilidades, no la guerra, sino las hostilidades, ese libro se empezó a resguardar, ya no era tan necesario copiarlo y difundirlo. Entonces las personas que tenían ejemplares lo empezaron a guardar en cofres y demás. Y como les dije al principio, tanto lo guardaron que simplemente se perdió. Ya hace un par de años nadie sabía dónde encontrar ese libro, ni siquiera qué contenido tenía. Se conservaba fragmentos de la primera carta. En fin, se conservaba algo, ¿no? De alguna foto que se tomaron una vez en un evento maya hace mucho tiempo. Pero el libro como un todo no. Sin embargo, afortunadamente ese libro no se perdió. Se pudieron conseguir los manuscritos originales y pues ahora está al alcance de los mayas. Me parece muy bien que se lea. Finalmente es una obra sagrada, es necesario, y una obra literaria, además es necesario recuperar todo eso. Yo siempre insisto en lo siguiente, que se lea con un espíritu actualizado. Ese libro surgió en un momento de guerra muy especial, con unas características que no son las que hay ahora. En este momento la guerra ya no es con aquellos fusiles del siglo XIX, ni mucho menos. Y por otro lado, a ver, en el siglo XIX estaban masacrando las aldeas mayas de una manera espantosa, literalmente, exterminaba a todo el mundo. Pues claro que se molestaron, ¿no? Pero ahorita ya las cosas son diferentes. Ahora la guerra es ideológica. Ahora es la guerra de conocimiento, es la guerra contra la ignorancia. Y por eso es que los compañeros de la iglesia tolteca pues se movilizan a la zona maya para esparcir el conocimiento. Además de llevar los textos sagrados, los compañeros están aprendiendo, investigando. Mientras sea legal hacer eso, preguntar, interesarse por la cultura, encontrar ideas para que se difunda, actualizarla. Ya saben que si una cosa se queda en el pasado, o le pasa lo mismo que al libro de Chilán o que le pasó al alma, se empieza a perder. Así que la cultura tiene que actualizarse para que funcione. Omey, sí, adelante. Sí, exacto. Sí, también ya platiqué un poco sobre las fotos, las he estado compartiendo y pues sí, fue muy interesante. Sí. Sí, fue pues sí, la reacción son fotos que ya se tienen como de archivo, digamos, pero pues también aprovechando que ahorita se pueden pues retocar y digamos que se hagan más accesibles, ¿no? La vista, pues sí es algo que vale la pena. De hecho, visitamos una fototeca constantemente, bueno, ya en cada año que venimos, vamos a la fototeca de Tusic, en donde también hicieron esto, ¿no? Recuperaron las fotos que tienen ahí, tienen un archivo muy grande y tienen una fototeca donde las exhiben. Y pues sí, eso ya es un punto de reunión, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Hay actividades culturales constantemente. Y pues sí, las fotos son bien importantes también para resguardar la memoria, ¿no? Sobre todo. Algo que habría que ver cómo se puede hacer, ¿no? Pero es que se difundan estas fotos así ya
con todos los píxeles. Finalmente, la foto original tenía todo tipo de píxeles y de cosas, ¿no? Se ha ido borrando con el tiempo, pero hay que rescatarlo. Y pues me pregunto cómo podría difundirse eso, porque es complicado imprimir este tipo de fotos. Nosotros estamos adaptados a lo electrónico, no, nos da igual, ¿no? Las vemos electrónico, pero creo que la gente agradecería poder tener un material en mano, folleto, libro, algo así, donde venga esta historia y que vean las fotos originales, porque dan fe de cómo era la cosa. A mí me impresiona ver ese ejército sin zapatos. Impresionante. Pero bueno, oye, entonces, platícale qué es lo que viene ahora, cuáles son el resto de la actividad y sus plazos. Aquí son las 16:17, allá son las 17:17, ¿no? Sí, acá ya son las 5 de la tarde. Y pues sí, todo el día realmente hay actividades, ¿no? Por ejemplo, vienen también unos amigos que son concheros, y vienen a danzar, ¿no? También a la cruz. Y bueno, ahorita les voy a mostrar un poco de lo que está pasando por acá. Pues son días de fiesta, ¿no? Al final de cuentas. Y habíamos pensado esta actividad desde las 3 de la tarde, pero pues por una o por otra cosa se han estado avanzando. Y bueno, pues aquí estamos, el PIB se está desenterrando no, más bien ya lo están tapando, lo van a acomodar con las piedras, la leña. Ajá. Y de hecho, pues en otros años igual nos hemos como sumado a las actividades de la preparación, ¿no? Porque es ahí donde también interactúas y aprendes, ¿no? De cómo es la dinámica comunitaria en este lugar. Y pues sí, allá abajo, por ejemplo, están, a ver si se alcanza a ver, es un lugar grande, pues es un santuario, ¿no? Tiene una zona del cenote, que es la que está allá abajo, y de este lado, digamos, están los cuarteles, y de este lado está, pues, los hoyos, ¿no? Para hacer el pit. Entonces, pues ahorita vamos pues estamos viendo, ¿no? Como el espacio para hacer la lectura. Bueno, ya tenemos un espacio destinado, ya estábamos preparándonos ahí con la gente, invitándolos, pero digo, al final, pues la fiesta está avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que en unos, no sé, unos 2 minutitos, o un poco más, 3, ya vamos a pedir el espacio para, pues, empezar la lectura. Estamos haciendo ahorita la invitación, de hecho, por acá está Moy, miren, por ejemplo, y está invitando a las personas para que se acerquen a la lectura, pero vamos, es algo raro, ¿no? También no es una fiesta, digamos, pues es raro ponerte a leer en una fiesta, ¿no? Don Cornelio nos dijo que hace 70 años no lo hacían. Así que de los que están ahí, solo los más viejitos, si acaso, recordarán cuando eran niños. Exacto. Así de claro es. Pero también hay que explicárselo y decírselo. Oigan, esto se hizo por última vez en el año tal, hace 70, 74 años, creo. Y esto es un rescate de cómo era la ceremonia original, con toda humildad y con todo respeto también. Finalmente, nosotros somos una intrusión en ese espacio, ¿no? Exacto. Sí, sobre todo eso es lo que hemos ido aprendiendo con el paso de los años, ¿no? Vamos, hay sutilezas en la interacción claro, que pues vas aprendiendo, ¿no? Con el tiempo, a veces regándola, ¿no? Cometiendo a lo mejor indiscreciones, claro, o cosas así. Pero afortunadamente es con los mayas, que son apacibles, si fuera con los mexiques, imagínate. Sí, no, de hecho notamos, por ejemplo, pues las ceremonias pues, de los amigos danzantes, ¿no? De los concheros, pues son con el tambor así muy fuerte y todo, y pues aquí más bien la dinámica es distinta, ¿no? Pero a pesar de que son unas celebraciones o unas devociones distintas, conviven, ¿no? También es lo que notamos. De repente sí hay mucho ruido. Se dan cuenta de la intención. Sí, exactamente, la intención es muy específica. Entonces, bueno, pues en lo que esperamos que lo... Órale. Sí, lo que me dice, perdón, es que me encontré ahorita con Moy, y me dice que pusieron un poco de música para que la gente se vaya acercando, y pues ya vamos a dar perfecto, comienzo con la lectura.
para no ampliarnos más, porque pues sí, la verdad es que lo que menos queremos es como pues intervenir, ¿no? En la dinámica de la fiesta, de la comida, de manera tan fuerte, tan burda, pero pues más bien, pues ya, hicimos la invitación. De hecho, algo muy interesante pues, fue que en los días anteriores estuvimos platicando, ¿no? Invitándolos platicándoles de lo que se iba a tratar el asunto, y pues nos dijeron, no, pues avísanos si ahí vamos a estar, y fue muy interesante que pues personas que nunca habían venido, o más bien tenían años en que no habían venido al lugar, porque como repetimos ayer, lo mencionamos ayer en el programa sabatino, pues hay mucha la cuestión política, ¿no? El lugar es Claro, un recinto sagrado y pues se ve como una plaza, digamos, para proyectar y para decir cosas, ¿no? sí, 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 Entonces, pues es un lugar, es un santuario, un templo, entonces está abierto pues a la gente, ¿no? A que vengan aquí claro. a conocer, ¿no? Entonces, pues de las personas que son ajenas, digamos, al templo y que no están como tan cercanas a la dinámica, pues les parece algo extraño y les parece de repente hasta negativo, ¿no? Que se preste a lo mejor para que vengan ciertos personajes Sí, claro, a pero hacer eso eventos, está ¿no? Y ocurriendo, cosas va a así. seguir ocurriendo, ¿eh? Sí, Inevitable. la verdad es que es algo que, pues sí, nosotros lo entendemos también porque lo hemos platicado, ¿no? O sea, hemos tenido charlas también al respecto del tema, y pues eso es lo que nos plantea, ¿no? Pues el lugar es un lugar abierto y pues no tenemos tampoco por qué cerrarlos, ¿no? Es también como una manera de tomar la decisión y ellos deciden también pues, quién está y quién no, digamos también. Aunque realmente pues, no está cerrado, ¿no? O sea, lo que notamos es más bien la apertura en todo momento, y pues eso es también lo que nos hace como permanecer, ¿no? Que no hay una visión, más bien es una visión religiosa la que se maneja. Y una religión, pues no excluye, ¿no? Una religión, pues más bien incluye. Claro. Oye, platícanos ahora de la lectura, repítenos la parte maya, ¿quién la va a hacer? El texto maya, ¿quién lo va a leer? Bueno, lo que Omey y sus compañeros organizan eso por allá. Les repito, esto va a ser lectura del libro Quilisha Mastán, Santa Palabra de Consejo. El carta uno, ese libro, lo que se ha rescatado son 12 cartas. Probablemente hay varias cartas más que todavía no se han descubierto. Y pues esta carta que van a leer es la primera que salió. Quiero decirles que esta carta, esta inspiración, según su autor, fue en Chan Santa Cruz, en lo que hoy es Chan Santa Cruz, pero parece que la leyó por primera vez o la asoció desde el primer momento a Pueblo de Choquén, porque él era oriundo de Choquén. El señor que pasó esto, que se inspiró y dictó esa carta, se apellidaba Puc, le dieron el nombre de San Juan de la Cruz, Juan de la Cruz Puc, fue su nombre. Inspirado, por cierto, en el San Juan, así como aparecen las primeras cruces de piedra mucho antes que naciera Juan de la Cruz Puc. Pero en mi investigación he visto que Juan de la Cruz es como un apodo, es como un título eh, que le dan a un grupo de voceros, a un grupo de intérpretes de la deidad, ¿no? Eh, y pues porque aparecen desde mucho antes que naciera este señor Juan del Grupo y siguen apareciendo cartas que les voy a decir 80 años después de la muerte de Juan de la Cruz. Entonces, es más bien un título que usó un grupo de personas o tal vez lo siguen usando, quién sabe. Es algo a investigar. Entiendo que la lectura en maya la va a hacer una persona de allá de la comunidad que sabe eh, pronunciar y que también se va a leer en español. Eso es algo que quiero verificar ahora, porque si solo se lee en maya se van a perder porciones. Ya se maya, aunque es del siglo XIX, pero ya también ha cambiado mucho. Mm, Sí, bueno, y recordar, aprovechando esta breve pausa, pues, que, bueno, pues, el mismo don Cornelio, ¿no? Es pues, descendiente de Juan de la Cruz, porque sí, es Cornelio Pug, sí, justamente también su apellido. Entonces también no es y también recordar, por ejemplo, cuando igual O'Malley le leyó un fragmento a don Cornelio estando acá.
esa vez que tuvimos esa reunión, ¿no? Sí, Al escuchar cómo, o sea, le llegó la nostalgia a don Cornelio de ver que en esas cartas estaba su papá se emocionó también. muchísimo, se puso chillón. Yo creo que le vi hasta lágrimas Sí, de ver que el texto sagrado hablaba de su padre. Impresionante. Sí. Cuando era jovencito el padre, ¿no? Porque tuvo algo que ver con determinada actividad. Y no solo su padre, sino otras personas que él también reconoció a través de sus descendientes, ¿no? Pero es impresionante encontrar un pedazo de cultura tan viva y por otro lado tan desconocido. ujú, Sí, eso hay que rescatarlo. También vi a Don Max en esa reunión y noté que se emocionó bastante porque están viendo que es un pedazo que nunca debió extinguirse de la cultura. E insisto, con todo respeto para la comunidad y demás, pero no es solo la festividad folclórica o sincrética, sino hace falta escuelas, hace falta ujú. estudios. Anagua llegó a ser civilización porque tenía todas las instituciones de una civilización. La colonia se fue perdiendo y después de la independencia más todavía, pero hay que rescatarlo. El trabajo Exacto. es tremendo. Por lo pronto, Chinau, estoy notando algo. Esta experiencia que están cobrando ustedes al viajar por allá es invaluable y les va a servir para otras comunidades. Sí, sí, es lo bueno que, o sea, tenemos el ejemplo de los mayas, ¿no? Que tienen esa, digamos, esa conexión hasta con el libro, que digamos no es Sí, tan fácil de contactar, por ejemplo, es una tarea a verificar y a poder, emprender, es justamente que, por ejemplo, aunque hay infinidad de textos en náhuatl, pues, no los conoce en la comunidad náhuatl, ¿no? Entonces, sí, al contrario, hasta la rechaza, sí. siguiendo esta tradición oral, entonces es, como esa problemática que, bueno, afortunadamente, pues, en la zona maya, tienen esa Siguen siendo importancia. iglesia del libro, los mayas. Exacto, sí. Siguen siendo, eso es impresionante. Aunque ya no tengan el libro físico, pero siguen siendo iglesia del libro porque lo recuerdan y lo estiman. Así es, Son un pueblo muy culto toda la vida, ¿no? exacto. Eh, Y hay que hacerles ver, tanto a los nahuas como en otras comunidades, que no se trata de suplantar lo que ya tienen o que lo que ya conocen. En el programa de ayer comentabas muy bien, o sea, nos ponen digamos, a pelear, ¿no? Entre el que la habla del de que vive en la montaña de enfrente del pueblo y se debe de hablar como yo, porque yo es lo que yo conocí, y no, o sea, no se trata de restringir, se trata de hacer crecer la cultura, digamos, no te vas a empobrecer por conocer cómo habla tu por vecino, conocer del otro. Y para eso hay que buscar exacto, raíz. sí, Porque la exacto. raíz tiene la unidad. Sí. Oye, ¿podrías quitar esa imagen para ampliar un poco? Porque no veo veo que están reunidos ahí, pero no Sí, sé si se todavía puede no, ampliar un poco eso. O soy yo aquí con mis. sí, ya está preparándose, es lo Ya. que parece, Este, entonces ahorita no creo que tarden en regresar, ahorita sí, salió May, sí, y ok. Sí, es que me ya que gustaría regrese, verlos, aunque sea, pero los veo sí, tan chiquitos, así que no distingo. sí, Eh, ahorita acá lo movemos. sí, volviendo a lo que estaba platicando, efectivamente mira, cada zona, cada grupo étnico tiene su peculiaridad y eso hay que estudiarlo, pero sigo pensando que esta experiencia entre los mayas es tremenda. Ahora que terminen acá la fiesta, en 1 o 2 días los compañeros siguen para otro trabajo que también tiene que ver con aquella zona ya de una vez, que es ayudar a la formación de la iglesia maya Bajalal, que es una iglesia muy antigua, muy, muy antigua, y le llamamos iglesia porque es una organización eclesiástica, ¿ok? Recuerden que la palabra iglesia no es de origen cristiano. Así que ah, si estamos hablando español, le llamamos así. Kulah de Ellos balo le hero llaman maya. no hoch tu kul hach tatang hach uchi ma chen bela kwa chen wita ha pe año desde acá en wiki champale ne de 5 o 6 años y abuelo sube cupino te chancamera cruzó
Cubino Shaka, Cubino Santo Ka Chumpom, Bejan Santo Ka Tulum, Muake, Tula Cremasho y Noé, Anden Kutalo Tulum, y Anden Kutalo Chanca, o Bejan Shakal, ajá, entonces, y te voy a cruz parlante, pues la que le mucho más Kutalo, dije, las Kautalo, bueno. Pues le debe dichar Saiku no Kulitesha, Uchan Sol no Kibash, de Santo Kilish Almatao, casi que ya jugaron tan Palamna, el Almatán de Palamna. Vea, entrego en mayo y Ujapil 1885, Jesús María, Tucaba Dios Yumbil, Yete Tucaba Dios Yembil, Yete Tucaba Dios Espíritu Santo. Amén, Jesús. Tujabil 1885. Veito no. Una muchul desgracia tinukul inkajal Shpalamna Tujabil 1885, 22 de agosto. Sasito 23. De Luxa Custalión ayudante Don Juan Bautista Chuco. Uyash Chuntam, patrón Don Manuel Nahuatl, Cato el patrón Don Venancio Puc, y el Doña Hilaria Nahuatl, y el Don Atanasio Puc, Peitono, Kinchipul, Bashu Kinil, y el Bashu Jabil, Kahluxa, Ucustalo. Jabil, de 1848 años. 25 Ushokol, un mes de diciembre, Peyuhab. 15 Ushokol, un mes de octubre. 15 Ushokol, un mes de octubre. Cajun Itintam, Yetel Sisabil, Guayokol Cabe, Tujabil 1850 años, de Juan de la Cruz, Carnalen, Tujabil Shbalamnak, de Juan de la Cruz, Carnalen Tincajal, Choquenca, Intalen Talen y Achia Mail Cristiano Caes de Ejera, Tichuquilen Pura y Litzaites, el señal, Yocolulumil, Tulacal, Guayocol Cabe, Yocalcayanak, Shokil, Uyuk Tulacal, y un comandante, y el Uyuk. Placal y un capitano, y el placal y un teniente, y el placal en Sisa Pichano Guaya Colcabe. Yo, claro que Yanak, yo, el teco en Sisa, Winnie Ove, Cachmanal, Uyabal, Mumia, Kimasik, Yalan, uno, Hukabiyum. Yo, claro, placal en Sisa, Guaya Colcabe, Tomen Halili. Ten kuchan in voltitesh in sisa winikesh, tumen tentin sisa hesh, tumen tentin loja hesh, tumen tentin weka in kilich kikel tawokolesh. Cristiano kahesh, katin sisa hesh, tipakat yokolkab. Beituno in yamail, Cristiano kahesh, hashtukaba ukilich, corona in yum. Kilich Jesucristo, Kichikultik, Tuvich, Raile una, yo claro que ya la como, yo el titular que necesita Willy Kobe, en más matando yo creo que igual matane, pinja na kukamo, tung pokol, tung lukul, mumia, timinano shul. En más, un profesor igual matane, vino na halpiña kuna, Inojochil, in Santo Gracia, Pinchan, una halpinia kuna, Pinchan, in Poi Pense, Yalan, una Inca, Pinchan, Saushul Gloria, que una halte, Picham, Tushka Putustal, Yetelulak, Kashi, Yetelulak, Bashikin, Almantante, y tuyo la in llama el cristiano Kajesh,
Piña nakahuayto que se uchen likpal patel chulo y el más igual. Me hachti kuchtu por ahí. Y kuchtu happy likpal. Tu happy likpal. Pero no hachman al malo miltin in tu kitam. Ni va para el colpic y bate. Sisa más igual tril. Hachichen tu mish. Un pelín sisa winnie cop y aluyo guayam. Un sol fish. Un sol bitam. Chakutso pesal. Yang un núculo a la página sisa más igual. Men chulo. Katen. Tu me están un kilium silo. So pesal y el tu me gente aquí, tu me tan silo, le. O tu me tactulakal. Yo la sulo de sisa es, pero con cap. Bai tu no. Y ya mayo cristiano kahesh, igual mantantik. Shikin changete tu shikin no hoch. So tu ukuchul ukura e tu habel y al likbal opate insisa más igual yo colchulo tu kate hebeskilik reka likbal kuchik igual bastante tu shikin changete tu shikin no chil kayata kuyala ten tu shikin polaka ni mekatan tropailo es igual bastante aquí el cascusi cucuxi galo la lingua matado mene que va no cascuyo cocuyan para que son enemigo yo lo cato tic pin uchulo bletio tomen so cuchul orei tu habil ulikbal kubata il sisa más igual yo colca sulo katen heidi bishka ik patel uchi me piña na kabuel que je cristiano kahesh in wet manesh tumen tula calcora que no tengo mal igual que anil titesh tu tan enemigo literal ma uyuchu tesh mishute le tiobe insisa mal más igual que te lo black paskin wake Euro más cantante que pitese y llama el cristiano caes sacachupas que es el mil arma y el mil liguero y utial pach un rancho y lo scam poco cheo tu me pillan la cabot que je y llama el cristiano caes le cobra tu hopol ukan choden scan pokche un pubile ting wachal usa kantong le sulobo di lakini en kentus sama obe comenzó kuchu tu hora ilu kuhabel ulikbal yete Yucatán yekol sulo tumpulili la tiola saite chupel señas utia chichabay ya apopsical tu mentene una calcora tan ilujo tan al tan lomol tan ojak ken que está tan yo colten tachen le kili mane encima de Yucatán y killing to que es insisa wilikesh la ola chikun til tulaka igual más tam de Twitch like una utia shock con tu más yo que lo shock utia ka yu chan yeter ka yu no hot pas igual más tam de titulaka ni sisa winiko yo kolka yeter tulaka bas igual más tam de kashkin kesh y llama el cristiano caes bien na kawet kesh ukten invoco yetel kim ukten invoco este alcam yiknalu
kilich kelmili injum. Yete yiknalin kilich kolelil. Tahuk. Suhui Santa Maria. Kilich gloria yung tank tuya haul kam. Kam. Utiani koksik. Ulisense ni liksik. Batel yokol tsulo yetel insisa mase walido. Hebish kaklik batel kuchik baituno. Iya mail cristiano kahesh bikianak achen cheche kimi sikech awet sisa bailes. Esta su short kaptupao kunupkao yet yokola lupuksikalo tialu yalo ukaba inyume. Akuchak pinkinsa kobe tumen. Hachtalamo kinsa cristiano. Esta su sholobao tuyalo inkaba inyum inkebang ukimsal. Kale o desel marta tale enemigo. Hebing ukububao yetel se hoksabo pachil ka sulak ka boshak ka mulatoak ka masewalak kem bisakesh de sisahile. Tumen binya nakawet que es cristiano kahesh o tu no ya tsaikten in ulicencia ni yum utiani liks batel katem heli bish in katin lik batel kuchie la cola kitsolik bish unukul titular kalinsisa winiko wayokol kabe bish unukul likilin imane usheki bash likilin toke este kinwal mahtam yetel ulak bash kinwal mahtam tiktiteshe in llama cristiano kahesh ma uyanta no mental chen mishumpel justicia wa matubeli mas taktutohili tumen hachia justicia kumetik generalo hach matubeli tumen pinya nakawet awet keshe cristiano kahesh tulakal oran tanu katoltik justicia ilumental justicia si sabil kumentik matubeli matutohili tumen tulakal yokot batano tulakal ko silo castigar talo chen sipil tulakal ora tanu yokolo ikinalin yung ukato ingmen justicia hebak tanu yali kitang inyum tak leuya huli inkilich kilem kanil tu kilich gloriae kay mete justicia ukat justicia tulakal otsilobo de base quien llama al cristiano kahesh matan in mente justicia y tumen hachali tech kuchkam in wol kuchan in wol titeshe yang shani llama el cristiano kahesh beituno insisa cristiano kahesh ka kumta psikalesh tulakan in wal matano la unukul kinsoli kibishan ilumental hintimpe justicia tumen insisa winiko yokol kap yetel ulak bashkin walmat antike teje llama el cristiano kahesh insisa winike kahesh tumen tesh kinwalik tu shikin chichangete tu shikin nahoch yetel bashkin walmat antik tumen binya nakawat keshe cristiano kahesh ukten yetel king ukten yetel akap in woko ignal in yum tukilis gloria yetel uktel coros santos ángeles sob yetel serafines sob hijo que sin un licencia el yum utial in anahbal tawatelesh si sabilesh lumine ay tú no sok 50 días poco kinkatik general o yetel comandante o yetel capitán o teniente o sargento yetel cabo yetel tu local si sa winiko yokol kap tiali sa el señas yo columilo tialo shivato yetelu turbasto tu yorei kimilo baituno hachimilan tale generalo batulen mishupel generalo yoksik tikolo mishupel ingwamatan lek uyali generalo be ma hach mishupel ingwamatan balike
que tu sorpresar colectivo. Y llama el cristiano caes, estas Mishupelin sisa pinito kuyuksik kolo Juan Mishupelin igual matam ukakaho itelo tukulo ukakaho itelo nato tu mentalin solikitula kal igual matam tial tin shokol tu menmash yo hello shok yuk utial kayu cham yete kauya nohoch kausa uyuhet titula kalin insisa Winiko Paskin Walmart and Copio Picolca. Tu me envía na cabot que se llama el cristiano caes, so chul, por el al yete tinyu y al utana, para tahuetelese sin sabido. Al que llama el cristiano caes, so quimpine, ignal y un poco es una licencia, y al tana, para tahuetelese, si sabe el mau chat pintana chen kawateles tulakbil chen tumen pachale ten chan voltitese sisa es tumen ten sisa es tumen ten ti loja es ten ti hueca hikilis kikel lasta wokoles paituno yamail vinikesh tangwa wikesh bishin yami pahanelin wok yetelga am crios tangwa wikesh bahun saprikilis mil kashanel likilin castigar tumenta kilichium yoklales tangwa wikesh bishkatat bahan bishkatat banilin kilich santísima cruz coche anlen tumen bahun angeleso y el tercera fineso cuadra selincel yo colpio dochin patrón liquintan aguetelesh sisakelesh lumesh tumenguaca ochkeni peche lelu liquili imanesho capina ya a la asastal le milan yo colca peito no insisailesh kin sa situlaca liquila Podcast igual mata. Tumen denti si denti sahes cristiano caes tumen ten tulakal ora tan italin iyum tanu tuya lawil kamkesh. Tumen tulakal anu matano tanu esal tanu podcast igual mata. Kinsay tulakal tumen pinya nakawer keshe in tu llama el cristiano caes tu la ora tan intale y idiome que tu ya haul ham y este bajo pictali ángeles o y este serafines o y alicat y el se hola y este incuma in cabolales comenzó cuidar el idioma si sabeles mish pekin vingan al enemigo halel cruzode Ubine tiganare takolalo uyama ilbini kesh matan yung chaka tikesh ti enemigo tenkin sai kikawa abola es yete tulak bash inwalik y almatat ke titese llama el cristiano kahesh mauyantales mishumpel yahola tapuskales yetel Yetelikil a kamkesh le otsilichen yalam kash. Yetelwi, yetelukaho, tumen kachia bashkas. Tumen ta sisa okti yet sisa bilo katlik sa pate kuchie. Tumen yang yetel sisa bilo sholo balo kato wikaba inyum. Kat kinsa ko la cola tu sale castigo inyum yo col alumile yo tumen mi chumpel insisa bilo wa tokbes in uyal matan inyum baituno iyamail cristiano kahesh
kunse tu la kaling wal matam tapoksik ales tumen ten seis ahesh mahelek balik tene yantani manel tulakal horati kin puksikal tumen uno chil ukat likil in mane in shimbal yukotan dikilin tokbes in yamail cristiano kaesh baituno kintraik kinsotik stulakal emash achtalam kas trokan be pokesho ach halili ushul in ano in yamail cristiano kaesh. Bueno, antes de terminar, ya me cansé un poco sin cascana, me acuerdo cuando mis abuelos leían parte de este Almatam, es que todos estaban en armonía, todos estaban en una entrega, en una conexión, porque el Almatam es cuando se transmite, cuando lo escuchas, es que te entra en el cuerpo, en el corazón, en el sentimiento. Y mis abuelos decían que si no lo percibías, no lo aceptabas, quiere decir que la lectura, entonces es en vano que lo escuches. Entonces era esa la recomendación que hacían muchos. Ya, más de Yucamic, en Goetúchilo, oyan, págalo, tú, bájalo, tú, humo, vea, chava. Luego ese paso, mucho, vea, chava. No se permitía la música, ni un ruido, ni nada. El que estaba ahí, que tenía que estar muy sereno, muy esencial, tiene para que lo puedas percibir. Entonces, esa es la recomendación. Pues para mí es muy bonito, pero pues también la música, sí, cuando nosotros escuchamos el Almatán, se daba así a las puertas de la iglesia, así como estamos acá, a las puertas del centro ceremonial de Chancá, Veracruz. Me acuerdo cuando tenía los 5 años, los 6 años nos llevaban ahí por mis abuelos, con mis tíos, mis papás. Había que respetar mucho. No había rumor, no había gritos, hablar, nada de voz. Así, chenmeo. Bueno, entonces vamos a terminar con la última parte final. Soc. Ya te lo vas igual más antiquiteshe, y ame cristiano cajes, tawa ulkesh, bishiyanil, chen, yalan, iwo check. Yanen yo kolkap, kayila chichan, yeta kayila nohoch, yete tikoklal kayila tulakal mash unukakil uyali kubaobe. Tumengwa tutsahen iyum yiknal yikal tumengwa tatsahen iyum tu yiknal generalobe. Mish yiknal comandante tumengwa tutsahen iyum yiknal mashe unukten takyanutakim. Y mish yiknal mashat talang uyalik uba. Yiknal otzil tutsahen. Tumen otzilen ten ach. Haleli in patron kuchan uyol titane. Tumen el mash binusiten medio yolin naazili ahalium. Kayanak usayap tan yetel kayanak nahaltik tulakal diligencia. Bintalak yo puksikalo bubeto kaunahal to tumen tulakalin manikha inuke likilimane in simbal iman in simbat Yucatan le medio kusik familiabo tumen kimuliko tulakalin sarwiniko wati patron supatal in matanin takin atashmatakin ach halili usulin ano cristiano kahesh yetel ulak baskin Walmart and cash tisukin chanyetel tusikin och yetel ulak baskin Walmart and ke tulak general ome yetel kushikin tulakalin sisa wini kopyo kolkap utialka uyu chanyetel utialka uyu nohoch baskin Walmart and kopyo kolkabe yoklaka yovel tulakalin familia ome vino meya tak general ome yetel utakino tu me mina no meya tak general gente coca what me mina no meya tak mishmak gente coca ba yorei ba shuyorei ba belai tu men otsil tu la kalin familia
iten baishi baishi palalo baishi bolo baishi palalo tomentula kalmashe yang takchenucha chupal lilobe wa ucha kpingmeya takushmak tomenguya dalmak chenten okay tulakal insa winiko yokol kabe Kayanak Uyoheltiko Kinwal Makasach Cristiano Gaesh comenzó Kuchul tu Orel tu Habil Tiarushul Pal Ukachtus. Vental in familia Chetecokai. Halil in Shuli in Almatanilo in Yame Cristiano Gaesh Jesus Maria. Tu Kilichkaba Hakion Kahal Dios Yumbi Yet Kilichkaba Dios Menempil. Yete tu Kilichkaba Espíritu Santo. Amén. Jesús. Tu 11 Shokol mes de diciembre, Tilikin Solshik, igual más tanto que generalo, Jabil 1850 años. Juan de la Cruz ten, Carnalen, Teucajil, Palamna, ten, Juan de la Cruz, Carnalen, Teucaj Shokenkaj. Talen, Tak, Kail Shokenil, Tekiniguali, Kail Shokenil Sham. Ichikutinil, Puchkin Kabal Oltik, Puchkin Kilich, Santo Almatam, Kilich Alium, Kahyum Santísima Cruzó, Tata Señor, 3 personas. Utia el Santo Domingo, 26 de julio, Ujabil 1887, Abo, Ujabil Sóstenes como. Entonces, así lo cierro, de una manera de bendición, pues, permitirme darme esta lectura, porque la verdad sí, que contiene muchos términos muy sagrados, que solo lo he escuchado que lo digan mis abuelos. Chénelo, mis manos, gracias. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos, por apoyarnos una vez más con la lectura. Para dejarlo descansar un poquito, igual contarles un poco de que este es el segundo año que realizamos esta lectura aquí, en el Día de la Santa Cruz, aquí en el Templo de la Cruz Parlante, ¿no? Y bueno, fue a raíz de que nos comentaron que justamente don Cornelio, general de aquí de la Cruz Parlante, que la última vez que él lo escuchó fue en Chancá, Veracruz, hace como 60 años, nos dice él, ¿no? Y que era costumbre, pues, leer estos textos, ¿no? Podemos ver un poco, pensar cómo se ha transformado la península de 60 años para acá, ¿no? Que ha pasado después de que se dejaron de leer estos textos y cómo todo, pues, ha cambiado, ¿no? Platicábamos un poco de eso. Para dejar descansar un poquito también al maestro, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, acerca de lo que escuchamos, de lo que pudimos entender en esta lectura. Bueno, si no tenemos comentarios, a mí me gustaría preguntarle, maestro, para las personas que nos siguen por allá en la zona centro del país, o para aquellos que vean este material y no tengan el conocimiento o el dominio de la lengua maya, quería preguntarle por algunas partes de esta lectura que a usted le llamaran la atención, que quisiera compartirnos, explicarnos un poco en español de lo que le acaba de leer, algunas partes que le hayan quedado resonando o que le hayan llamado la atención a usted. Bueno, pues, estamos hablando de la religiosidad, más bien de la palabra cruz. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la cruz dentro de todo este contexto de la lectura? Es muy significativo, simbólico, muy religioso, espiritual a la vez, porque si recordamos que los mayas les llamaron Cruzo, fueron Cruzo porque ellos veneraron a la cruz. Mucho antes de la cruz parlante, ellos tenían la cruz. Entonces, por eso creo que los mayas también eran muy devotos, ¿no? Eran muy fieles a esa religiosidad, a esa ritualidad, a la cruz. Por eso se les llamó Cruzo, y me parece que cuando habla de los dignatarios, bueno, más bien los cargos que tenían los mayas en la religiosidad, como que sí tiene mucho sentido,
tienen mucha devoción, mucha entrega a eso, porque es lo que estamos haciendo aquí en la Cruz Parlante. Ahora, ellos tienen que venir a abrir la iglesia, lo hacen con mucha reverencia, con mucha responsabilidad y respeto, y mucha creencia y fe a la vez. Porque gracias a eso, pues, se mantienen las costumbres y tradiciones, no solo de Carrillo Puerto, no solo de Quintana Roo, sino ¿cómo se llama? A nivel universal, al mundo en general. Porque los dignatarios no solamente nos reunimos solo para venerar la cruz, solo por venerar, por comer o por algo, sino para pedir por la paz, por la seguridad, por el amor, por el respeto, la naturaleza, lo que pasa en el medio ambiente, el cosmos y todo eso. Entonces es una súper interconexión, creo que no debemos dejar de olvidar. Entonces ahí habla una parte de eso, tiene mucho que ver con la vida, con la naturaleza, ¿no? Mucho respeto, por qué la lluvia, por qué la tierra, ¿no? Por qué la salud. Tenemos muchos árboles en todo el mundo. Pues eso mayormente se refieren a los mayas, ¿no? Ahora pues también por la salud y también para que estén todos bien en armonía, viviendo y haciendo sus celebraciones como se está llevando a cabo hoy 3 de mayo, no solo en Quintana Roo, sino que creo que también en todo México y otras partes del mundo. Hola, gracias. Maestro. Y por último, tendría otra pregunta más que es respecto a la parte, bueno, que si bien el alma está en esta primera carta de Juan de la Cruz Book, hace un poco un llamado a la resistencia, ¿no? A prepararse para enfrentar lo que viene en ese momento, que es esta guerra social maya, pero llama la atención cómo a pesar de que les llama a prepararse, a pues equiparse para recibir esta resistencia, también comenta el texto que, bueno, tanto las personas, los cristianos, como los mayas, como los Bosch, por ahí dice, todas las personas son hijos de un mismo creador, ¿no? O sea, a pesar de que en este momento están resistiendo a una invasión que tiene que ver con una supremacía o presunta supremacía racial, aún así este vocero de la cruz nos dice que los mayas, que los cristianos y que todos en general somos parte de una misma humanidad, ¿no? Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, donde pareciera que lo maya tiene que ver con lo étnico o con el lugar donde uno nace o con cuestiones biológicas, ¿usted qué opinión tiene acerca de esta mayanidad, ¿no? Que ahora mismo pues estamos compartiendo aquí personas de diferentes lugares, ¿no? Este conocimiento, esta lectura. Matías, casi no lo capté bien, pero creo que puedo dar una palabra nada más y así un poco más expresivo, un poco más significado, ¿no? Pues, bueno, recordamos poco cuando hacemos las prácticas de la religiosidad, cuando lo hacemos de una manera muy amena, grata, es que así tiene que ser esa armonía. Entonces, que si una persona está enferma, pues podemos vivir con salud, podemos pedir esa salud de la persona por la enfermedad, para que no fallezca ese familiar o ese amigo. Creo que nos enfrentamos mucho a eso ahorita porque no hay nada escrito que diga, Sámale y Anakimi, mañana te vas a morir, no, porque el doctor te lo puede decir, pero sabemos que si estamos preparados, creo que por eso se hacen muchas prácticas, mucha religiosidad, muchas ceremonias, entre otras cosas, que puede, creo que, mejorar. Lo estamos dejando un poco atrás lo que es la fe, la creencia y esa devoción. Creo que lo estamos dejando un poco atrás porque si nos damos cuenta, la mayor parte de los que estudiamos, nos dedicamos al estudio, después de un estudio, pues tienen que emigrar a un estado o a otro país y de ahí pues se va perdiendo un poco lo que es la práctica, ¿no? Las costumbres y tradiciones. Y pues por eso creo que pues ahora sí que para mejorar y conservar esa identidad, preservar esa identidad, creo que es mejor que ahorita lo demos a conocer a los niños, a los jóvenes, a las nuevas generaciones de familias mayas para que pues lo conserven, ¿no? Los preserven porque pues creo que a partir de ello podemos empezar a hacer algo mejor todavía, porque
Así podríamos vivir con más salud, con más felicidad, con el amor que nosotros sentimos, porque si nos damos cuenta ahorita el afecto, ya vimos que es un poco presente entre familias, entre los niños, entre los jóvenes, los papás y los abuelos, porque pues prácticamente ahorita no tenemos muchos abuelos, no todos tienen muchos abuelos, porque acuérdense que hace como 5 años cuando dio el COVID-19, pues nadie estaba preparado, pero si estuviéramos preparados como lo habían hecho nuestros abuelos, tal vez no hubiéramos vivido un COVID-19 potente o así, ¿no? Ellos lo que hacían, preparaban una ceremonia para recibir tal plaga o epidemia, o para que no pegue, para que no nos pegue mucho, pues se hacía esa ceremonia con tal de mitigar ese estado de salud que nos vino a afectar ese tiempo. Yo creo que eso se podría mejorar y pues enseñar a las nuevas generaciones, porque pues también la tecnología es importante y no vemos que esté mal, simplemente lo que está haciendo la modernidad pues es afectando a nuestros niños y jóvenes ahora. Y hasta a nosotros pues si nos gusta, bueno, usarlo, ¿verdad? Pero pues nosotros vamos a tener que usar la modernidad con pues con responsabilidad, ¿no? Con mucho afecto. También podemos hacer muchas cosas con ello, como este libro que acabamos de leer hoy, el de Kili Chalmantam. Creo que lo sagrado lo debemos tener en nuestro corazón, en el sentimiento, en nuestro sentir y con todos a la vez. Bueno, ese sería mi comentario. No, pues solamente agradecer el espacio y pues ya, creo que la verdad que se dijo todo y pues sí, retomar a través de la lengua también el poder de las palabras, ¿no? También el hecho de escucharlo en maya, digo, yo no entiendo mucho, a lo mejor una palabra, pero muy poco, pero al final va más allá de los significados, sino de las sensaciones, las emociones y de la comunidad que se llega a generar. Pues muchas gracias. ¿Y alguien nos quiere comentar algo? Sí, muy buenas tardes. Pues era como para hacer ese, esa observación, ¿no? Que apuntaló muy bien Gonzalo. El significado de leer este libro, más allá del texto ritual, era la generación de un espacio común, un espacio de calma, un espacio de reflexión, un espacio de aprendizaje. Y que en una dinámica comunitaria, en una dinámica en un pueblo, comunicarse y estar pues en armonía es muy importante. En este momento el recinto pues nos está dando un vistazo de que las cosas han cambiado, de que más allá de cómo se daba antes y que se está presentando, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Quizá inconexa, quizá como fuera de un contexto apropiado, ¿sí? Y es como, no es un arremedimiento ni un ataque a la diversidad, ni al mosaico, ni a las manifestaciones espirituales, ni a la religiosidad, pero sí una invitación a revisar que el santuario siga siendo un santuario para todos. Porque en el momento en el que estamos, creo que hace falta comunicarnos para lograr que las ofrendas que compañeros de otras partes del país nos traigan y le hagan a Quisqueñú, a la Santísima, se comprendan. Porque fuera de ese contexto, fuera de la explicación, fuera del acercarnos a ser una comunidad, estamos desvirtuando algo que merece mucho respeto y que merece un tiempo muy particular para reflexión. Entonces es como que la invitación a, pues, a platicar como entre la comitiva y los responsables de la comitiva, de los compañeros, ¿no? Y que todos son bien recibidos,
Así como dicen los mulatos, se habló de que todos somos los hijos de Dios y todos podemos venir a su casa, pero que también no es que sea tierra de nadie, ven y haz lo que quieras. Entonces, eso es lo que creo que hay que revisarlo como parte de ser comunidad, porque me gustaría entender qué está pasando ahí, y así como me gustaría que cuando los músicos de Mayapaz y el rezo estén ocurriendo, también ellos conozcan, vean, aprendan y entiendan otra forma de vida, y que se abran de cabeza y corazón para entender, comunicarse y ser parte de la comunidad, no como algo desvinculado y fuera de contexto. Entonces, pues es una invitación a realmente acercarse a ser comunidad, de verdad acercarse a ser comunidad y vivir en armonía. Pero a partir no del control, no de la manipulación, sino de acercarnos a entendernos, a conocernos y dialogar. Porque a partir del diálogo vamos a ir desmontando esos prejuicios de, oye, no te conozco y no me gusta lo que haces. Solo así vamos a poder entender, está ocurriendo esto. Y aquí también te estamos invitando a que conozcas lo nuestro. Pues es eso, una invitación a ser comunidad. Y pues nada, por mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo me llamo Ángel Zulú, me identifico como Maya Macehual Cruzó, como seguidor de la Cruz, seguidor de la Santísima, de Quichquelem y agradezco mucho la iniciativa de leer nuevamente este texto sagrado, estas palabras sagradas, en este lugar sagrado que fue el lugar donde se fundó nuestro pueblo, Nocá Santa Cruz Xpalamná, un pueblo que resistió el embate de gobiernos, de ejércitos, de fuerzas que querían destruir la autonomía, que querían destruir la libertad de nuestro pueblo sagrado. Agradezco mucho que se lea nuevamente en el contexto que ha mencionado Julquín, en el contexto que ha mencionado Chalo, porque es importante sentir estas palabras, que son el corazón, la razón de ser de este centro ceremonial y de la resistencia maya Cruzov. La guerra, la resistencia, la lucha fue y es una lucha de fe que tiene como centro a la Santísima, a Quichquelem. Estas palabras son sagradas. Estas palabras tienen dos elementos importantes, una advertencia y una promesa. ¿Qué es lo que advertía la cruz? ¿Qué es lo que advertía Quichquelem y que interpretó y dio lectura Juan de la Cruz? ¿Cuál fue esa advertencia? Era la invasión que se estaba viviendo en 1850. ¿Quiénes eran los enemigos? Era el Estado mexicano, era Porfirio Díaz, después que inició una campaña militar de exterminio de este pueblo. ¿A quién envió? A los mismos militares que ejecutaron el genocidio yaqui y el genocidio apache de Chihuahua. Ignacio Abravo y otros generales fueron los mismos genocidas del norte del país que vinieron a esta región y comenzaron una campaña militar que terminó con la entrada del ejército en 1901 aquí a Nocá. Y aún así, cuando se dice que en esa fecha acabó la guerra, no acabó porque la resistencia continuó y la resistencia continúa. Estas palabras, que son palabras sagradas, que son palabras sabias, que advertían de esta invasión de los Tulov, esta invasión que venía por el territorio, esta invasión que venía por lo más sagrado que tenía este pueblo. Y que ahí están las palabras de Porfirio Díaz cuando hablaba de acabar con los salvajes, de acabar con los rebeldes, de llevar la civilización a este lugar, de llevar el desarrollo. Esas palabras nos indican que pues venían
por el territorio y que querían exterminar a los mayas. Esa campaña militar después de 1901 continuó, quemaron las milpas, persiguieron a los abuelos y a las abuelas, intentaron destruir a los mayas rebeldes. Únicamente quedaron unos cuantos miles refugiados en la selva, refugiados en otros centros ceremoniales como Xcacal, como Chancá, Veracruz, como Chumpón, Tulum. Este lugar fue abandonado por los abuelos porque estaba tomado por el ejército. Esa era la advertencia. ¿Y qué decía o qué ordenaba? Unirnos, reunirnos, resistir, luchar, levantarnos para sobrevivir. Y ante esa lucha, ante esa petición de la cruz, había una promesa que no iba a pasar nada. Y esa promesa es una promesa cumplida, porque gracias a que los pueblos se levantaron, se unieron y lucharon, es que existimos. El pueblo maya Macehual vive, está aquí por esa promesa de que no iba a pasar nada y no pasó porque estamos aquí. En lugares donde no hubo resistencia, en el sur de Quintana Roo, por ejemplo, que habían mayas también, y no hubo resistencia o dejaron la resistencia, son pueblos que ahora han desaparecido como pueblos mayas. Entonces esa promesa es una promesa cumplida. ¿Y por qué es importante volver a escuchar el Almahtán? Porque esa advertencia y esa promesa, así como fue vigente en 1850, es vigente hoy. ¿Quién es el enemigo? El mismo Estado mexicano que sigue invadiendo, el mismo ejército mexicano que sigue aquí en el territorio invadiendo. Son los diferentes proyectos que buscan exterminar a los pueblos mayas, transformarnos, acabar con nuestra identidad, acabar con quienes somos como pueblos mayas autónomos, como pueblos mayas rebeldes. Ahí está la misma advertencia y también está la misma promesa. Si nos unimos, si decidimos luchar, si decidimos resistir juntos, juntas, vamos a poder resistir y sobrevivir ante todas estas amenazas que continúan, ante esta guerra que continúa, porque existe una guerra contra los pueblos y contra los pueblos mayas macehuales el día de hoy. Y ahí está la promesa. Nos falta escucharla, sentirla y hacer algo con ella. Decidir si queremos seguir siendo seguidores de Quichquelemyu, si queremos seguir siendo Crusoe, o solamente nos nombramos Crusoe, pero no seguimos lo que nos dice la cruz. ¿Y qué hacemos? Abrimos la puerta al enemigo para que pase y se ponga enfrente de nuestra cruz. Abrimos la puerta al enemigo y le entregamos la vestimenta de nuestros ancestros. Abrimos la puerta al enemigo y le entregamos ofrendas. Entonces, vale la pena preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. Si estamos escuchando, es importante reflexionar por qué se dejó de leer en los centros ceremoniales. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué decía de peligroso esas santas palabras para que se busque que se deje de leer? Porque lo que dice ahí es muy claro. Mayas, macehuales, únanse, luchen, resistan al enemigo que les está destruyendo. Y yo les voy a cuidar. Yo les prometo que no va a pasar nada. Ahí está la advertencia y ahí está la promesa. Y tan vigente es el día de hoy como lo fue en 1850. La guerra de entonces es una guerra que continúa el día de hoy. Y pues creo que esta lectura motiva también a reflexionar qué valor le damos. Si un valor solamente histórico, como un documento o una proclama antigua, que muchos investigadores académicos han venido e intentado buscar y se han llevado copias y escritos de los copistas y los valoran como un tesoro académico y están en los museos de otros países. ¿O le queremos dar nosotros como pueblos mayas el valor que tiene, el valor de la palabra sagrada, más allá de físicamente tener o no tener los escritos? Porque ahí está, como dice Chalo, pues ahora con nueva tecnología lo tenemos impreso, pero el mensaje está allá, aun cuando no haya sido escrito por un copista, pero está ahí. Entonces, pues creo que esta fecha y este momento es muy importante para este lugar. Ojalá más personas que forman parte de este centro ceremonial puedan escuchar el mensaje
de la proclama, el mensaje del Almazán, que como pienso y siento es el corazón de los centros ceremoniales. Sin el Almazán no tendría razón de ser la existencia de estos lugares de resistencia y de autonomía. Y pues muchas gracias y felicidades por esta iniciativa. Pues muchas gracias y nos concluimos. ¿Me parece? ¿O alguien más? Pues buenas tardes, compañeros. Yo soy Maya Cruzó, de Santo Catulum, y más que dar un discurso de victimismo como pueblo, quiero resaltar la realidad. Los compañeros han hablado de nuestra base histórica y de cómo aún continuamos como un pueblo vivo y organizado. Entonces, en la proclama que leyó el profesor Gonzalo, dice que tanto los europeos como los mulatos, los negros y todos son creación de la fuente dadora de vida. Pero lo que voy a resaltar no viene de nosotros como pueblo maya, viene de las personas que están llegando a la península de Yucatán. Las personas que van llegando a la península de Yucatán aplauden la cultura maya, la valoran y como que la exaltan, pero ellos son los que hacen la distinción entre cultura y pueblo, pero al pueblo maya sí lo discriminan. Es difícil decirlo porque está normalizado, está tan normalizado llamarle al maya mayita, está tan normalizado decirle que son pobres, atrasados, pero dejan de ver a todos los mayas académicos, investigadores. Hay una gran comunidad, tanto en Quintana Roo como en Yucatán, de una nueva generación de mayas que estamos con las competencias necesarias para dirigir a la nación maya Cruzó, porque seguimos siendo una nación. Somos, decía el director del INA, Martos, de apellido Martos, dice, la guerra social maya fue el mayor éxito de un pueblo autónomo e independiente. Y oficialmente se dice que terminó en 1901, pero no es cierto. O sea, nosotros, el pueblo maya sigue organizado, siguen teniendo generales, siguen teniendo comandantes, soldados, y aquí estamos nosotros también. De nueva cuenta, limpiando el Sacbé. Si le ha crecido maleza, con estas acciones que estamos realizando, con estas lecturas que hace el profe Gonzalo, con estas exposiciones que hace Julquín Chablé y Ángel Zulú, nos damos cuenta de que estamos quitando esa maleza. Y no termina aquí, no termina con este discurso de hoy, porque el pueblo maya sigue trabajando, sigue organizando, y no viene de nosotros. Nosotros hemos abierto la puerta de Quintana Roo a todos mexicanos y a los extranjeros, pero ellos son los que están haciendo esa distinción. Entonces, mientras ellos no caminen el Sacbé maya, no vengan y se sienten en nuestros rezos, no coman nuestra comida y sigan despreciando nuestra cultura, son ellos los que se están autoexpulsando del territorio maya. No somos nosotros, porque también si nosotros vamos y los agredimos en sus tierras, ellos también se van a defender. Pero al leer todos esos malos discursos que dieron en el tema de Xcaret y dieron discursos por el tema de la travesía maya, o sea, vemos que no nos valoran como pueblo maya. Al contrario, ellos exaltan la cultura, pero al pueblo en sí, a la etnia, la siguen insultando y de una forma muy grotesca. Yo creo que es mi intervención y gracias por el espacio. Y que estas pláticas, esto nos continúe haciendo un poquito más de conciencia en nuestro hermanamiento. Yo he hecho un hermanamiento aquí con la iglesia tolteca y creo que hay muchos otros hermanos mexicanos que también están queriendo caminar este Sacbé maya. Saludos y buenas tardes a todos.
Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más tiene algún comentario antes de que sigamos? Buenas tardes. Yo soy Jennifer González. Yo soy de la Ciudad de México. Y bueno, a mí me llama mucho la atención. Nosotros cuando llegamos en grupo y nos encontramos con otros compañeros que también son de la Ciudad de México y que también les interesa mucho toda la cultura y la religión más igual. Justamente nosotros nos dábamos cuenta que esta palabra nos hermanaba, ¿no? Porque en la tradición del centro de México, se usa también el término masegual, ¿no? Con toda la filosofía que esto implica, ¿no? Y nos llamaba la atención que también, o sea, que este término, pues sea maya, ¿no? Sea de los Itzáes. Y yo, bueno, yo quisiera leer una parte en español. Nosotros, el día que llegamos acá, justamente nos pusimos tranquilos, hicimos una meditación para poder leer con respeto el Ahmad-Tan. Y bueno, nosotros lo tuvimos que leer en español, ¿no? Porque no conocemos el maya realmente, ¿no? Y bueno, este tipo de textos que tienen la traducción escrita de maya y español, también nos dan la posibilidad de acercarnos, ¿no? De otra manera a la lengua y a la cultura, ¿no? De una manera más cercana. Bueno, yo quisiera leer una parte que me llamó la atención. Pero, bueno, primero solo comentarles que a nosotros nos llamó también que mientras lo leíamos, el inicio de este texto, nosotros sentíamos una especie de enojo, ¿no? Como una fuerza, y eso lo comentamos después de leerlo, de leerlo en español, esta primera carta, comentamos nuestras impresiones, ¿no? Desde lo que somos y desde lo que sabemos. Y nosotros sentíamos como este enojo, ¿no? Pues sí, que de este momento y de esta respuesta a estas faltas de respeto, ¿no? Que se estaban cometiendo. Y nos llamaba la atención esta idea que habla de tomar armas para iniciar una guerra, ¿no? Pero después dice una parte que pareciera que lo contradice, ¿no? Porque dice así, o sea, empieza como que a alzarte este ánimo, este valor, a llenarte de fuerza, y después dice, así es como vas a proceder, ¿no? Y vas a seguir mis palabras. Va a ser con amor. Y bueno, y después dice otras cosas, ¿no? Pero yo quisiera leer sobre todo esta parte que dice, y respecto a la lectura del Al-Mahdan, dice, por ello, estoy apuntando todas mis palabras de consejo en la faz de esta carta, para que la lean quienes saben leer, para que escuchen los pequeños y escuchen los grandes, mis palabras de consejo para todos mis hijos, los moradores de la tierra. Luego dice justamente esta parte, ¿no? He aquí, así es como hay que hacer la guerra, mi amado pueblo cristiano. Únicamente con amabilidad recibiréis a quienes os hieran y dañen, hijos. He aquí, sed justos y bondadosos con ellos cuando los expulséis, pues de mí proceden todos, sean extranjeros, negros, mulatos o maseguales, y son también mis hijos. Y otra parte sobre esto de la lectura, dice, ahí es la 22. Estas son todas mis palabras, pueblo cristiano. Os expreso estas otras palabras de consejo para que las escuchen los pequeños y las escuchen los grandes. Elevo mis palabras de consejo para todos los generales, para que los escuchen todos mis hijos, los moradores de la tierra,
para que las escuchen los pequeños y las escuchen los grandes, porque mis palabras de consejo sobre la tierra son para que las sepan todos mis familiares, desde los obreros hasta los generales y los ricos, porque no son menos valientes los hijos de los trabajadores que los generales, porque no es menos valiente el hijo del trabajador que cualquier otro hombre. Y a mí me llama la atención también que hemos estado leyendo los libros del Chilam Balam, y hay una parte que intenté buscarla, pero no la encontré, pero que habla, ¿no? De que, o sea, esta idea, ¿no? De qué tanto un texto puede ser literal y cuando se refiere a otra cosa, ¿no? Cuando dicen el Chilam Balam, es momento de que vayáis a lo profundo del monte y desterréis en lo profundo del monte a los cristianos. Y pensar, ¿no? Más allá, si estas palabras se refieren a algo literal o están hablando de otro tipo de conocimiento, ¿no? Y bueno, pues con mucho respeto, ¿no? Y es mi palabra desde lo que yo soy, desde lo que yo entiendo y desde lo que me impresionó al leer el Al-Mahtan, ¿no? Y pues también estamos en este camino, bueno, yo en lo personal, ¿no? Me interesa y sé que es un camino que se necesita transitar con respeto y con estudio también. Y pues obviamente hay mucho camino que recorrer, ¿no? Pero pues yo con respeto quería compartir estas palabras que a nosotros nos impresionaron, ¿no? Y que platicamos después de haber leído el Al-Mahtan. Y muchas gracias por organizar este evento, por esperar tanto tiempo, porque el evento iba a ser a las 3 de la tarde y el profe y los invitados esperaron hasta esta hora, ¿no? Para leerlo. Y pues, sí, muchas gracias. Por último, agradecer nuevamente al maestro Gonzalo Pech, que nos acompaña por segunda ocasión con este proceso de la lectura. También agradecer a los dignatarios, al general Don Cornelio, que es iniciativa de él todo este proceso de rescate y que ha logrado pues hacer esta colaboración, este hermanamiento con la Iglesia Tolteca para que podamos apoyarnos juntos, ¿no? Para que podamos conocer también estos textos, porque, bueno, escuchándolos nos hace mucho sentido, ¿no? Desgraciadamente nosotros perdimos la lengua, ¿no? Ustedes pudieron resistir, pudieron hacer frente a esta invasión hasta bien entrada esta época, ¿no? Y en nuestro caso, pues los textos, la lengua y mucho de la cultura sí se perdió, ¿no? Muchos de nosotros ya no sabemos si somos mexicanos, mestizos, nahuas, ¿no? Y bueno, es impresionante ver cómo aquí existe la iglesia maya, existe esta religión que no sucumbió ante la religión cristiana, ¿no? Entonces, muchas gracias también a Rogelio Puc, que ahora que don Cornelio está por ahí en su casa, él es quien está llevando este proceso, ¿no? Y comentar para quienes nos siguen acá en línea y para la gente que pueda ver este video que es de aquí de la zona maya, que estos textos van a estar aquí disponibles en esta biblioteca que también es iniciativa de don Cornelio, que se va a encontrar aquí en el Templo de la Cruz Parlante, para que puedan venir a consultarlos, para que puedan leerlos con calma, porque pues son sus textos, ¿no? Eso es el legado que sus abuelos o nuestros abuelos de todos han dejado hasta este momento, ¿no? Y ahora nos toca ver cómo en esta época hacemos nuestra parte para que esto no se pierda, ¿no? Para que no se pierda esta guerra. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias nuevamente, maestro, por ayudarnos con esta lectura. ¿Siguen por ahí? Sí, perfecto. Y seguimos, lo escuchamos todo. Tremendo, ¿eh? Está muy fuerte eso. Muy fuerte, sí. Sí. Ya terminamos por acá la lectura y pues ya los hechos
están hechos. Los hechos están hechos. Muy buenas las palabras de quienes hablaron. Me impactó Sí. sobre todo el discurso. Fue un discurso el que dio Zulu. ¿Cómo se llama él? Su apellido es Zulu, no recuerdo muy bien su nombre, Sí. pero bueno, estamos aquí, Zulu. Tremendo. De hecho, me hizo entender Sí. algunos detalles de esta obra. Y también quería, para redondearlo, ¿no? Ese Sí. verso que no recordó esta Jenny, acaba de hablar ella de. Ese verso se encuentra en el libro de Saúl. Si me permite, lo voy a leer. Libro de Saúl, capítulo 3, versos 9 al 11. Y dice: cuando hablen de nuevo las inscripciones de los muros, entonces confesaréis que son sagradas y aceptaréis en vuestros corazones su santidad. Quien sea sabio comprenderá en su interior, y quien entienda irá entonces al bosque y enfrentará y acabará en lo profundo de su ser a los cristianos. En esos días despertaremos. Será blanco y puro tu calzón, blanca y pura tu manta. De abundantes tortillas será el pan. Es decir, habrá alimento espiritual. Solo eso. Sí, tremendo. La verdad es que estuvo tremendo el intento y pues, ¿qué más se puede decir, no? Ahí está viva, es una cultura viva y, y pues eso, estamos, digamos, como siendo un medio, ¿no? Para que las cosas que valen, ¿no? Y que nos damos cuenta que valen porque otras personas también las valoran y la reconocen, pues estamos haciendo en ese intento, ¿no? Por recuperar y por acercar, ¿no? La información y escuchar, ¿no? También escuchar, nos hace falta a veces aprender a escuchar, como que no pensamos que escuchamos, pero no, o sea, realmente la atención plena es difícil de tener y pues estas situaciones en las que nos metemos nos hacen dialogar y platicar y pues en ese tránsito estamos. Oye, muy buena labor la que están haciendo, los felicito. Qué bueno que fueron a ese evento, qué bueno que se ha leído este libro en un marco de respeto, tal como debe ser. Sí. Qué bueno también que Jenny leyó un pedacito en español, porque así solo en maya, pues, sí. Y qué bueno que mencionó 2 veces esto que dice el propio libro, que esto le debe leer a todos, incluso a los niños. Exacto. Sí, eso creo que es lo importante, ¿no? Que hay que saber, que se conozcan. Y pues bueno, pues gracias también a las personas que están ahí al pendiente, ¿no? De la labor que se está haciendo por acá y pues también mucho de sus ojos, ¿no? De la atención que nos ponen en estos temas, pues nos motiva a seguir trabajando, ¿no? Claro. Realmente el financiamiento es totalmente a partir de nosotros y nos esforzamos para que esto se llegue a dar, Claro. porque es importante y pues encontramos la resonancia y es lo que nos sigue motivando, ¿no? Porque conocemos a más personas y lo valoran y entonces nos empuja a seguirlo haciendo y pues también crear, ¿no? La conciencia creativa también está muy, muy presente, ¿no? Hemos conocido a artistas muy importantes en la región y pues ha sido muy, muy gratificante toda esta experiencia. Reitero mi gratitud a ustedes, también a Jonathan por hacer posible este contacto y a todos los compañeros que nos vieron o que verán esto. Hay un esfuerzo serio por rescatar las raíces. Mis felicidades para los mayas por haber podido, por haber aceptado el rescate de su libro sagrado y haberlo podido implementar. Espero yo que estas lecturas continúen, porque como dijo uno de los oradores, pues hace falta para poder producir la unidad y la armonía del grupo. Algo que me llamó la atención también que dijo uno de los que comentó es que en el seno de una comunidad es vital que estén de acuerdo. Casi me parecía detectar que estaba pensando en todas estas sectas y demás que vienen a descuartizar las comunidades, ¿no? Entonces hay que insistir justamente en estos elementos de la cultura que permiten la cohesión. Y uno de ellos, por supuesto, es el libro sagrado porque tiene autoridad.
Por eso infunde unidad. También gracias al lector que se cansó ahí leyendo en maya, pero lo hizo muy bien. Y me dio mucho gusto escuchar el sonido, porque ya estoy a rumbo con la parte del sonido. Y ver que una cosa que me llama la atención, que dice que muchas palabras de esas son sacramentales. No son de uso así de todos los días, sino sacramentales. Entonces, pues a mí me orienta, ¿no? También el saber ese detalle. Bueno, pues Sí, Luis, exacto. así, sí. ¿Ibas a comentar? Adelante, sí. Sí, a ver, ¿estás por ahí todavía, Luis? Sí. Sí, aquí estoy. Es que saludé a unos amigos que van saliendo. Sí, bueno, darle un poco de contexto también. No sé si detectaron un sonido a lo lejos, unos tamborazos y música. ¿No? Ustedes no escucharon esa, no se filtró. Ah, mira, qué bueno. Pero bueno, estamos a la par que nosotros estamos haciendo la lectura, unos compañeros de danza, de concheros, no sé bien de qué grupo, pero bueno, hacen su ofrenda a la cruz y pues estaban en plena ceremonia, ¿no? Los invitamos a que se acercaran a la lectura, pero vamos, ellos ya tienen como su programa de actividades y estaban en su ofrenda, y pues por eso mencionaban algunos compañeros, unos en especial, pues que el contexto estaba como medio raro, ¿no? Que les resultaba medio complicada la situación del ruido, ¿no? Y porque el Almac sí es un texto fuerte. Requiere silencio. Claro. Es que los mayas son muy particulares como cultura, los nahuas no tienen esa sutileza. O la han perdido. Supongo que antes sí, ¿no? Pues pero ahorita lo que ha quedado entre los nahuas es bastante ruidoso. Pero por otro lado, mira, se agradece la ofrenda. Sí, de hecho sí. De corazón. Pues sumamente diplomática su manera de expresarse y muy, híjole, pues mucho aprendizaje, la verdad, ¿no? De cómo, pues cómo mencionar que algo pues no está agradando, pero a pesar de ello, pues se agradece, ¿no? Nos agradecieron mucho la actividad y pues nosotros no lo hacemos con una intención de generar conflicto o discordia en la situación, pero bueno, es al final nuestro intento y pues se llevó a cabo y pues así. A veces no son las mejores condiciones, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Así es, la verdad, mira, no se escuchó nada que extranjera y quedó excelente la lectura, quedó excelente. Y sobre todo teniendo en cuenta que no hay ninguna práctica de hacer esto, que esto es una cosa tan nueva, ¿no? Sí, totalmente. Ok, bueno, me parece que ya es suficiente ya ustedes tienen que prepararse, sé que después siguen, que tienen otro programa durante varios días más. Ya con calma nos platicarás de todo eso. Sí, seguro. De cómo va lo otro. Pues, de nuevo, gracias. Qué bueno que pudimos hacer esto y que quedó grabado, según entiendo, ¿no? Sí. Todo quedó grabado. ¿Algo que quiera decir, John? Bien, pues podríamos saludar a los que están por acá con nosotros. Pues, claro. Nos acompañaron, aún sin avisar. Sí. No habíamos anunciado porque estábamos esperando justamente que esa señal, ver que nos diera, porque bueno, siempre es muy difícil hacer transmisiones desde allá. Bueno, varias veces he intentado levantar la transmisión desde allá y no se puede, pero bueno, al menos conectarse a una transmisión sí. Entonces afortunadamente se escuchó bien. Entonces vamos a saludar a Reyes Estrada, también a Víctor, también a Claudia TT, hermoso, gracias por compartir. Adriana Ledesma también anduvo por acá. Está Federico Quintela, saludos compañeros, es un placer poder compartir desde el sur, tierras de Guaraní y otros pueblos originarios también. Por estos lugares los invasores hicieron el relato. Estás allá en Uruguay. He sabido que estos pueblos hasta el día de hoy utilizan el ensueño para vivir. También Totalmente, los mayas lo practican cotidianamente. No solo los mayas, también lo vi en la zona nahua. Bueno, por lo menos hace casi 30 años estaba activo todavía en esa zona. Exacto. Tenemos por ahí pendiente, ojalá que nos dé el tiempo. Don Cornelio nos prometió llevarnos a ver al jaguar, que solamente en la noche se puede ver. Entonces, bueno. Eso para cuándo es esa cosa, esa actividad, ¿en qué época es? Más o menos.
No nos especificó así una Ya, fecha, ya, está pero bien. sí tiene que ser en la noche, bueno, y Sí, haciendo esta, digamos, con esta referencia, ¿no? De sí. los ensueños. Sí, porque tengo Eh, entendido que hay una actividad al año que es ah, específicamente para eso, ya para el trabajo interior. exacto. Sí, bueno, y sí, lo mantienen para allá. Claudia Tete, para los que no entendemos el idioma, esperamos que se apiaden de nuestra ignorancia y nos obsequien la traducción de lo Sí, dicho. sí, Gracias. seguro. Entonces aquí ya contestaba Ren 7424, hay el texto con traducción en el sitio de la Iglesia Maya, es iglesiamaya.com, ahí buscas el Almactán y está justamente Carta 1. exacto, es la carta 1, está la traducción al español, para que puedas verificar justamente todo lo que se leyó y se menciona, y bueno, pues también de paso estudiar, ¿no? Toda la serie completa. También Isabel, allá en Buenos Aires, Argentina, buenas tardes a todos, saludos desde Argentina y gracias por compartir tan valiosa lectura. También está por acá TVEO, qué bien está explicado el joven maya que está de pie, cuando estaban dando su plática, que, Sí, bueno, recordando algo rápido, pues la invasión continúa. De lo que sí, mencionaba el, básicamente. el joven, Mónica Núñez, magnífico, esto es histórico, la cultura maya sigue viva, y nos pone algunos textos aquí, más acabará el sufrimiento de los mayas cuando de repente vengan del inframundo los nahuales para cobrar la deuda de la tierra, no se perderá esta guerra porque este país se ordenará y este país renacerá. Órale, chilámbala. Exacto. También hace falta, por ahí hacer las lecturas del Chilam, que es un poco más, eh, bueno, Es más fuerte más, la. sí, Sí. entonces, pero bueno, excelente que se pueda leer el Almactán. Saludos a todos, gracias por compartir y llegando un poco tarde, pero después repaso los videos es CDC8. ¿Me podrías dar tu opinión de Cabeza de Vaca y su libro Naufragios? ¿Qué te parece si trasladamos esa pregunta para el sábado? Sí, porque puede ser algo extenso. Sí. También Isabel, impecable la palabra de lo leído del libro y de todos los representantes del pueblo maya. También a Venus Charlotte, escuchar a los Itzáes es muy motivador, pero al mismo tiempo nos invita a doblar esfuerzos y compromisos con el macehualismo. Mucha fuerza a todos los involucrados. Y pues Claudia ya nos contestó por acá que bueno, mil gracias por la respuesta y pues, va a buscar los textos ahí en la página de iglesiamaya.com. Y bueno, pues, sin más por ahora, pues creo que con esto nos despedimos y bueno, pues agradecerte ahí por allá, May, que hiciste posible que nos eh, eh, conectáramos. Entonces, pues ya pudimos presenciar Tomei, esta Moy y lectura. Jenny, que son los que han estado ya de tiempo, ya Sí, insistiendo en esto, en recuperar las lecturas sagradas. Sí, sí, la verdad sí se complicó un poco la cuestión por los horarios y estábamos así medio con la incertidumbre de si se iba a lograr o no, pero pues al final los tiempos son así, ¿no? Tenía que ser así y ¿Cómo es? sí, Claro. así es como es la cosa. Sí, no, pues muchas gracias. Qué bueno que logramos hacer la conexión porque ya se grabó directo en el video y ya lo podemos compartir también después con las personas que no pudieron asistir aquí, presencialmente, porque unos se fueron, como nos tardamos en hacerlo, pues tenían hambre, se fueron a otro lado y ya no alcanzaron a llegar, pero ya quedó grabado y se los compartiremos. ¿Cómo no? entonces, Pues muy gracias, bien. nos estamos viendo. Saludos. Saludos. Gracias. Gracias, nos vemos.